Bueno, de acuerdo a la información que yo he obtenido de parte de un funcionario muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, es que una vez que se confirmó, testigos directos de los hechos dijeron en Nueva York que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, había recibido millones de dólares de sobornos por parte del cártel de Sinaloa, que es una información que yo ya había revelado desde hace 8 años en mi libro Los Señores del Narco, pero bueno, ahora un testigo directo de los hechos lo menciona en un tribunal, en una corte, con una formalidad jurídica. Después de que se dijo también lo mismo del expresidente Felipe Calderón, que también recibió sobornos del cártel de Sinaloa, lo cual también yo ya había revelado, y lo que se dice del expresidente Enrique Peña Nieto. La información que yo tengo por parte de este funcionario muy, muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador es que ya la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General del Gobierno de México, inició unas averiguaciones, unas indagatorias, se llaman, este es el nombre correcto jurídicamente, indagatorias de oficio, es decir, no hay ninguna parte acusadora específica, pero como esto fue noticia pública, cuando es un evento público, la autoridad debe hacer indagatorias para saber si hay responsabilidades penales que perseguir en contra de estos exfuncionarios. Entonces, me parece que, aunque sin duda alguna éticamente jurídicamente debe de perseguirse la corrupción de estos y muchos otros funcionarios públicos mencionados en el juicio del Chapo Guzmán, hay una obligación legal por parte del gobierno de México de no ser omiso a hacer investigaciones profundas sobre estos temas y en todo caso sancionar penalmente a las personas responsables. Eso es otra cosa, ¿no? Porque una cosa es seguir las cosas, abrir indagatorias de oficio, ¿no? Un poco para cubrir las formas legales, si investigué, o al menos hice el intento de investigar, y otra cosa muy distinta es llegar a las profundidades de esto. Ninguno de estos funcionarios públicos, ni el expresidente Felipe Calderón, ni Genaro García Luna, ni el expresidente Enrique Peña Nieto, ni muchos otros funcionarios pasarían siquiera la prueba mínima del patrimonio. Es decir, su patrimonio personal o de sus familias no corresponde en lo más mínimo a los sueldos que tuvieron como funcionarios públicos durante toda su vida. Entonces estamos hablando de que hay patrimonios económicos que revelan que es muy probable que esta información sea dada. Yo lo que te puedo afirmar es que de acuerdo a las investigaciones que yo hice en su momento, incluso testimonios directos de integrantes de Cártel de Sinaloa afirman de que sí pagaron millonarios sobornos a estos funcionarios públicos para tener la protección del Estado, para el Cártel de Sinaloa, para el Chapo Guzmán y para sus socios. Absolutamente, que es un poco lo que yo había abordado desde mi libro Los Señores del Narco, publicado en 2010. Y la verdad es que la gran cantidad, de acuerdo a la información que yo investigué, una buena cantidad de toneladas de droga y de dinero, porque la droga va a Estados Unidos y el dinero regresa a México o va a otras partes del mundo, se hace en líneas aéreas comerciales o aviones privados, es decir, se hace en los aeropuertos de las ciudades tanto de México como de Estados Unidos. Yo simplemente pude hablar y uno de los testigos lo corroboró, como en el aeropuerto de la Ciudad de México operaba tranquilamente el cártel de Sinaloa y era una de las principales bases de tráfico de drogas a Estados Unidos con la protección del gobierno. Estamos hablando de que si la corrupción está en los aeropuertos, tanto de México como del país que recibe, pues no habrá ningún muro que pueda alcanzar la altura a la que vuela un avión. No, sin duda alguna no. Y si bien es cierto que estas revelaciones o estas confirmaciones que se hicieron, que se dieron por parte de testigos directos de los hechos en este juicio del Chapo Guzmán, yo no quisiera dejar de mencionar que el Chapo Guzmán, el juicio del Chapo Guzmán para mí fue en gran parte un gran show, donde el juez mismo tuvo que estar vetando, tuvo que estar censurando documentos, el juez y la fiscalía,
para que ni los estadounidenses ni los mexicanos nos enteráramos a fondo de cómo funcionaba más profundamente, con más nombres, más métodos, la corrupción en México y cómo eran estos acuerdos entre la Agencia Antidrogas y miembros del Cártel de Sinaloa. Hubo temas que quedaron oscuros en este juicio, hubo mucho show por parte de la Fiscalía y por parte de la defensa del Chapo Guzmán, la Fiscalía presentando algunos testigos de verdad absolutamente extraños, por decirlo menos, que hacían declaraciones escandalosas para llamar la atención y para hacer ver que el Chapo Guzmán es la peor persona que haya nacido en el planeta en los últimos siglos, ¿no? Y por otro lado teníamos a la defensa del Chapo Guzmán, que para contrarrestar que el Chapo no era la peor persona que había nacido en los últimos tiempos, ¿no? Mostraban a esta esposa, Emma Coronel, haciendo el show de la buena esposa, ¿no? The Good Wife, ¿no? Como la serie esta de televisión, donde la señora saludaba, mandaba besos, el Chapo también, ¿no? Y después nos enterábamos en corte de todas las infidelidades del Chapo Guzmán y cómo espiaba a la esposa. O sea, estamos hablando de un proceso judicial que era muy importante, porque estamos hablando del líder de un cártel que ha sido responsable de una guerra sangrienta en México, donde ha costado más de 250,000 vidas en los últimos 12 años, más de 40,000 personas desaparecidas, más de 140 periodistas asesinados en medio de esta guerra. Me parece infame que no haya sido un juicio transparente, serio, donde no se haya llegado a fondo a los temas más importantes que pudieran ayudar a desmantelar esta red criminal que es el Cártel de Sinaloa y la corrupción dentro y fuera de México que permite que exista. En absoluto. Tan es así que el gobierno de México declinó su capacidad para poder enjuiciar al Chapo. ¿Cómo lo iba a enjuiciar el presidente Enrique Peña Nieto si había recibido sobornos de él? Era imposible. No tenía la capacidad de hacerlo. El Estado mexicano está colapsado desde hace muchísimo tiempo y no por el Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa es solo una manifestación de una enfermedad que es lo que está asesinando a México y es esta corrupción y la impunidad. En México, el 96% de los delitos que se cometen, de acuerdo a estadísticas del propio gobierno, son impunes. Estamos hablando desde la persona que se roba le roba la bolsa a una señora en un camión, hasta la persona que asesina o que violenta a niños o que violenta sexualmente mujeres o la trata de personas o el narcotráfico, del delito más pequeño al de más grande impacto, el 96%, todos están en este rango de impunidad, incluyendo, por supuesto, el asesinato de los periodistas, que en este caso arriba al 98% de impunidad, porque los asesinos de periodistas nunca llegan a la cárcel en México. Entonces estamos hablando que es un Estado que no tenía la capacidad ni la fortaleza para enjuiciar al Chapo Guzmán. Y lo que nos damos cuenta ahora en este juicio de lo que no se habló, porque sí es importante de lo que se habló, pero es más importante lo que se cayó, de lo que nunca se habló, como por ejemplo el lavado de dinero. Al Chapo Guzmán lo condenaron, parte de uno de los 10 cargos de lo que lo condenaron es el lavado de dinero de procedencia ilícita. Se supone que la Fiscalía estaba acusando al Chapo Guzmán de haber acumulado en al menos 20 años de su carrera criminal como narcotraficante 14 billones de dólares. Y nadie preguntó durante el juicio, nadie preguntó a los testigos, nadie preguntó a los amigos, socios, compadres del Chapo Guzmán, ¿y dónde está el dinero? ¿A través de qué bancos los lavan? ¿Qué empresarios los ayudan a hacerlo? Ni una pregunta del tema sustancial, del corazón del tema, que es el dinero. El señor Joaquín Guzmán Loera y todos sus amigos y los demás carteles de la droga en México no hacen tráfico de drogas para asesinar personas. No hacen tráfico de drogas para tomar mucho tequila y que les canten corridos. Hacen tráfico de drogas porque genera ganancias millonarias que se reparten entre ellos, lavan a través de los bancos,
lavan a través de empresarios y los reparten entre los políticos, funcionarios públicos, gobernadores dentro y fuera de México. Entonces estamos hablando de que el tema, el nodal de este juicio, que era el dinero y cómo se lava este dinero, es un tema que no se habló.